Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a mi canal Proclamando la Verdad por el reverendo José Maldonado. Quiero invitarle para que escuchen y puedan ver el video y suscribirse al mismo. Hoy bajo el tema La confesión auricular, un dogma que establece, enseña y practica la Iglesia Católica Apostólica Romana. Como siempre decimos, es un dogma, puesto que la confesión, si bien es cierto que la Biblia habla de confesar, lo dice refiriéndose a Dios. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia y con la boca se confiesa para justicia y con el corazón para salvación. De manera que la confesión a Dios es bíblica. También dice en el libro de los Romanos, la carta de Santiago, capítulo 5, verso 16, que nos confesemos unos a otros. Y la confesión, como dije, es algo bíblica y tiene apoyo y fundamento en la palabra de Dios. Ahora, lo que no tiene apoyo ni fundamento bíblico es lo que practica la Iglesia Católica, que se conoce como la confesión auricular. Por ejemplo, el confesionario. Muchos feligreses católicos van donde el cura, ya le espera en una caseta tradicionalmente hecha de madera, y él está allí trancado, encerrado allí. La gente va y se postra y le dice todo lo malo que ha hecho. Una vez que el penitente o el feligrese o la persona que se dice católico hace esta confesión de su vida privada sobre lo que hizo, lo absuelve. Según ellos, tienen el poder para absorber o perdonar pecados. Y lo hace diciéndole que, bueno, en este caso lo que hiciste fue muy malo. Reza 10 Ave María y 5 Padre Nuestro. Y la persona, claro, obviamente porque no conoce a Dios ni la palabra de Dios, con esta recomendación de esta liturgia o este dogma se va creyendo que ya sus pecados han sido perdonados. Grave pero gravísimo error. En primer lugar, ningún hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado. ¿Por qué razón? Así se llame cura, sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal o papa. Nadie, absolutamente nadie en la tierra tiene poder ni autoridad alguna para perdonar pecado, independientemente del cargo eclesiástico que ocupe en su religión donde finge como sacerdote. Esto es porque todo hombre en esta tierra es nacido o nace bajo naturaleza de pecado. Segundo, si un hombre tiene la autoridad o el poder de perdonar pecado, entonces vendría a sustituir el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. En una ocasión, Jesucristo estaba enseñando y predicando el Evangelio y llevaron un enfermo ante el Señor. No podían entrar debido a la tanta cantidad de personas. Y la fe de esta gente, estos 4 hombres que cargaron a aquel paralítico, era tan grande que subieron al techo, al roof de la casa o el edificio. Abrieron un boquete y por ahí descendieron al enfermo. Cuando el enfermo estuvo frente a Jesús, oiga bien, el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Allí se encontraban presentes los líderes religiosos de aquel entonces y comenzaron a decir y a
especular en sus corazones que cómo es posible que el Señor estuviese perdonando pecado, porque para ello era una blasfemia, puesto que solo Dios podía perdonar los pecados. Ahora, hay que entender que aquí no estamos hablando de la persona de Cristo como un hombre pecador, porque la Biblia dice que Él nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. O sea, Jesús nace como todo ser humano, vino en su naturaleza humana, de acuerdo a lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿En qué Cristo era semejante a los hombres? En que era un ser humano con un cuerpo igual al nuestro, pero había una diferencia, que Cristo no tenía pecado. Por ende, tenía la autoridad de perdonar o absolver pecados. Número 2, era Dios hecho hombre. En otra palabra, era el mismo Dios. De manera que a Jesucristo sí le pertenece el derecho y la autoridad de decir, tus pecados te son perdonados. Pero no un sacerdote, ni un cura, ni un arzobispo, ni un obispo, ni un cardenal, ni un papa, puesto que todos nacen bajo una naturaleza adámica, es decir, pecaminosa. Entonces, un hombre pecador, oiga bien, un hombre pecador no puede perdonar los pecados de otro hombre. Porque si bien es cierto que Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, pero en este caso, cuando la persona va al confesionario, él confiesa su pecado ante un hombre, pero este no se lo confiesa al penitente. Aquí la confesión debe ser mutua, dice Santiago. Y se trata de ofensas entre uno y otros. Pero un hombre vestido con una sotana dentro de un confesionario no puede perdonar los pecados de nadie, porque es un hombre pecador. No importa cómo se llame o cómo se diga ser, es pecador. No puede perdonar pecados. Ahora, hay algo importante. La Iglesia Católica Apostólica Romana se basa para justificar la existencia y el fundamento de la confesión auricular o el confesionario, como se le conoce, basado en que el Antiguo Testamento, los sacerdotes perdonaban pecados. Permítame decirle que esto es completamente falso. Cuando en el libro de Levítico, los sacerdotes que venían del linaje de Aarón, porque si no venían de ese linaje, del linaje de Aarón, que era la tribu de Leví, ninguna otra persona que no descendiera de ese linaje podía perdonar pecados, o no perdonar pecados, ofrecer sacrificio por los pecados de la gente. Pero en realidad no era el sacerdote que perdonaba. Este fingía como el mediador entre esa persona y Dios, ya que el pecador tenía que llevar un carnero, 2 palominos, sin defecto, de acuerdo a su posición económica, tenía que derramar sangre, y el sacerdote, oiga bien, antes de hacer este sacrificio, tenía que derramar sangre por él mismo, por su propio pecado, para entonces derramar sangre por los pecados de la persona. Y esto estuvo en vigencia hasta que llega Cristo, o sea, hasta que se inicia el Nuevo Testamento. Ya cuando viene Cristo, esto queda completamente abolido. Ya no es necesario de que la persona siga perdonando o sigue fingiendo como sacerdote para perdón de pecado de la gente. Porque la Biblia dice muy claramente, y tenemos base bíblica para apoyarlo, en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 24,
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra o como ofrece el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación. O sea que el sacerdote tenía que hacer esto continuamente, cada vez que una persona pecaba. En el caso de Cristo, dice que lo hizo como sumo sacerdote, se presentó una vez y para siempre. O sea, Cristo viene, ofrece su vida, derrama su sangre por la salvación de la persona, y ya ahora todos nosotros tenemos acceso a ese perdón y a ese sacerdocio mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que esto de la confesión auricular es un dogma inventado y fundado y creado por la Iglesia Católica, pero un dogma que carece completamente de todo fundamento bíblico. No hay en un registro bíblico, en la palabra de Dios, que justifique que una persona tenga que ir donde un cura a confesarse. Eso es completamente una blasfemia. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero, la persona tiene que confesar con su boca. Segundo, lo tiene que hacer ante Cristo, no ante ningún hombre. Y así, una vez que confiesa su pecado, se aparta, tal como dice la Biblia, que si confesares con tu boca y creyere en tu corazón que Él es el Señor, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. No tiene ninguna otra persona esta autoridad, porque solamente Jesucristo posee el poder y la autoridad de perdonar pecados. Usted ve las personas que van a las parroquias, templos, catedrales católicas, y allí se confiesan ante un hombre. Salen de ahí y siguen cometiendo lo mismo pecado. Y esto se convierte en una liturgia, en un tradicionalismo, en una práctica común. Y la persona peca, y con ir al confesionario donde está el cura, decirle lo que ha hecho, y le recomienda una serie de cosas que no está en la Biblia, como rezo, Padre Nuestro, etcétera, ya se considera perdonado. Primeramente, usted tiene que entender que no es ante ese hombre llamado cura o sacerdote que se tiene que confesar, sino ante Cristo. Y una vez que confiesa, usted tiene que apartarse, porque la palabra de Dios es específica y clara, que dice que el que confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Una persona que confiesa pero continúa en lo mismo, no va a tener misericordia. Hay que confesar delante de Dios, a Cristo, no ante los hombres. Y una vez que confesamos, Él nos perdona, pero no volvemos a reincidir en ese pecado. Ya somos limpios, somos santificados, somos perdonados, pero no en el confesionario delante del cura católico, porque ese no es el método bíblico, ni es el patrón de Dios dado a los hombres. Si usted realmente peca y quiere ser perdonado, confiésese delante de Dios. Hágalo a sola con Dios. Una vez que confiesa, apártese y comience desde ese momento a vivir una vida pía y santa delante de Dios. Y solamente de esa manera usted es perdonado. Así que esto de la confesión auricular o confesionario
Esto es un invento de Roma y el Vaticano. Esto no es bíblico y por ende no tiene la persona que finge como sacerdote autoridad ninguna para perdonar pecado, puesto que él mismo es pecador. Entonces, un pecador no puede absorber los pecados de otro pecador. Dios le bendiga, Dios le guarde y entienda que solamente a través de Cristo podemos ser perdonados. Porque la Biblia lo especifica de esa manera. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, Pedro le dijo al pueblo que si confesaren a Jesucristo como Señor, serán salvos. No a un hombre, a Jesucristo. Que si confesaren a Jesucristo como su Salvador, serán salvos. De manera que la Biblia enseña acerca de cómo pueden ser perdonados los pecados, pero sin necesidad de recurrir al dogma del Vaticano Romano. Dios le bendiga, Dios le guarde.